SER Podcast. Ocho de la tarde, 7 en Canarias. Bienvenidos a Hora 25. El gobierno intenta desactivar la protesta del transporte y se compromete a bonificar el gasóleo profesional, un descuento en forma de subvenciones directas por valor de 500 millones de euros. Nos hemos comprometido a aplicar esa bonificación en el gasóleo profesional, una medida que a grosso modo ahora ya calculamos que va a tener un impacto en torno a los 500 millones de euros. Es Raquel Sánchez, ministra de Transportes. Les vamos a contar ahora el detalle, también los efectos que puede tener este anuncio, porque el gobierno lo ha planteado después de reunirse con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, en el que no está representada la asociación que ha convocado los paros de los últimos días. Y dos noticias que marcan esta tarde. La primera en Ucrania. Zelensky avisa a Rusia de que no rendirá a las ciudades por mucho que planteen ultimátums como el de hoy de Mariupol. Y en España, noticia también de esta tarde, la Guardia Civil investiga un supuesto crimen machista, el asesinato de una mujer a manos de un hombre que estaba obsesionado con ella. No eran pareja, pero ella sí lo había denunciado por acoso, hasta el punto de que ella tuvo que cambiarse de casa. La semana pasada él chocó su coche contra ella. Solo murió ella. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez. El juez ha enviado a prisión comunicada y sin fianza a José Irín, el hombre de 41 años acusado de un delito de homicidio o asesinato. La víctima, Jessica Méndez, de 29 años, falleció a consecuencia de las heridas que sufrió después de que el hombre embistiera su coche contra el de la joven la semana pasada. Lo que inicialmente parecía un accidente de tráfico pronto se convirtió en otra investigación. La joven sufría acoso por parte del presunto homicida, había instalado cámaras en su casa y se había mudado a otro municipio para vivir con su pareja. Hoy, a la salida de los juzgados, un grupo de familiares y amigos de Jessica han increpado al hombre acusado de un delito de homicidio o asesinato. Los cargos se concretarán a lo largo de la fase de instrucción. Primer lunes de primavera pasado por agua en buena parte de España. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Como mínimo hasta el jueves las nubes serán abundantes con momentos de lluvia, pero no en todo el país. Mañana sí que esperamos chubascos en prácticamente toda la península y Baleares. También pausas, incluso algunos claros, para volver a taparse más tarde con nuevos chubascos. Quedarán al margen de esta situación el norte de la península, sobre todo Galicia, Cataluña y el Cantábrico, aquí con más sol que nubes, al igual que en Canarias. Y un día más el viento va a soplar con fuerza en todo el país, viento del este que acentuará la sensación de frío y mantendrá la situación marítima muy complicada en todo el Mediterráneo. Hora punta de vuelta a casa. Los cercanías de Madrid, que cada día usan cientos de miles de personas, siguen patas arriba ahora mismo por un problema informático en el sistema de seguridad que ha dejado semibloqueada casi toda la red. Después de un día entero sin arreglarse, no lo han conseguido aún. Muchísimos usuarios empiezan a buscar plan alternativo para mañana. En Atocha, es uno de los principales nudos de comunicaciones de España, está el periodista de la SER, Agustín Rodríguez Sahagún. Agus, última hora. Buscar alternativas es ahora mismo, Aimar, la mejor decisión para los viajeros, no solo de cara a esta tarde, sino también de cara a lo que pueda pasar mañana. Y es que a pesar de la tranquilidad que presenta la estación ahora, el director de Cercanías ha dicho en La Ventana de Madrid que se está tratando de reparar el fallo que afecta a la red, aunque por el momento no lo han conseguido. Un fallo que reconocen desde Cercanía ha supuesto, en el mejor de los casos, unos retrasos superiores a los 20 minutos. Hay media hora, 25 deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Resaca postclásico, el Barça rezuma euforia, el Real Madrid quiere transmitir serenidad. Otras consecuencias de la jornada: el céltico Hugo Mayo se pierde lo que resta de temporada por una fractura en la rótula que se produjo ante el Betis. Y recuerdo que mañana se concentra la selección española de Luis Enrique preparando amistosos ante Islandia y Albania. Empieza Hora 25. Eladio Meizoso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eladio, ¿qué sabemos de cómo van a ser las subvenciones que el gobierno ha prometido hace unos minutos, a los transportistas respecto al gasóleo profesional? ¿Cómo se va a aplicar esa subvención de en torno a 500 millones de euros que ha anunciado esta tarde el gobierno para intentar desactivar el paro del transporte? Pues no lo sabemos aún, porque no hay detalles por parte del Gobierno. No se han dado detalles en la reunión que ha mantenido con el Comité Nacional del Transporte, ni tampoco en la rueda de prensa posterior. Sí sabemos que será una bonificación vinculada al consumo de gasóleo, así que se entiende que se devolverá a los camioneros una parte del precio que pague en el surtidor, pero no se ha aclarado cuánto
ni cuándo van a recibir la devolución de ese dinero. La ministra ha explicado que la bonificación no puede ser mediante una rebaja fiscal, ni del IVA, ni del impuesto especial de hidrocarburos, que ya está muy cerca del mínimo establecido por la Unión Europea aquí en España, y el escaso margen que habría ya se devuelve en la práctica a los camioneros en concepto de gasóleo profesional. Así que la medida anunciada hoy tendrá que financiarse vía impuestos, como ha reconocido, sin ser muy explícita tampoco, la ministra Raquel Sánchez. Nosotros solo tenemos una manera de financiarlos, y los presupuestos generales del Estado sirven no solo para reflejar los gastos, sino también los ingresos, ¿no? Y por lo tanto de eso dependemos. Lo que no quiere decir que sean impuestos adicionales, sino que será con cargo a los presupuestos del Estado. ¿Cómo se financiará? Porque no podrá ser mediante una rebaja del impuesto de hidrocarburos. Javier Ruiz, jefe de Economía de la cadena SER, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 500 millones anuncia el Gobierno. ¿Esto está en línea con lo que están planteando otros gobiernos europeos? Esto está muy por debajo de lo que han hecho otros gobiernos europeos. Austria es el último que lo hizo ayer y su rebaja es de 2.000 millones, 4 veces lo que anuncia España. Italia, que lo hizo anteayer, rebaja en 4.400 millones los costes para los transportistas y sube impuestos a las petroleras. 4.400 millones es 8 veces lo que anuncia España. Y Francia, que había anunciado en los días anteriores 2.200 millones de bonificaciones. Así que 500 millones de España pueden ser solo los primeros 500 millones. Lo ampliamos, ¿te parece?, en hora 25 de los negocios, a las 9. Porque hay además argumento de Hacienda de por qué no se tocan esos impuestos. Los hidrocarburos no se tocan, dice Hacienda, porque esos impuestos ya están bonificados para los transportistas. Y Hacienda dice no se puede bajar por debajo del tipo mínimo salvo que Bruselas autorice este viernes. Y tampoco la directiva de la Unión Europea permite rebajar el IVA. Incluso si se rebajara, los transportistas lo repercuten, no se beneficiarían y la bajada del IVA se la suelen quedar las gasolineras, dice Hacienda. Así que lo que tenemos ahora mismo son los 500 primeros millones. Habrá que esperar al viernes a Bruselas a ver qué autoriza Bruselas para ver si después vienen esas bajadas de impuestos. 500 primeros millones, gracias Ruiz. Esto lo ha ofrecido el Gobierno después de reunirse con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, que es, digamos, el foro en el que están representadas las grandes plataformas del sector, las que teóricamente representan al 95% del sector, pero ahí no está la plataforma teóricamente minoritaria que convocó esta protesta y que ha conseguido ir sumando a camioneros, autónomos, pequeñas empresas que están afiliadas a las grandes. Esto, Eladio, el anuncio de esta tarde, ¿puede desactivar el paro o la plataforma convocante no se da por aludida? Pues de momento no tenemos constancia de ninguna reacción por parte de la plataforma. Esta mañana, en su página web, a primera hora, decía: hoy el Gobierno se reúne otra vez con la gente equivocada, lo cual no es muy buena señal, incluso después de conocer, como conoce ahora ya, esta última oferta del Gobierno. Ese compromiso del Ejecutivo ha sido bien recibido por el presidente del Comité Nacional del Transporte. Este órgano, como dices, es el interlocutor del Gobierno en representación del sector, y ha pedido disculpas el presidente por el impacto del paro en empresas y autónomos, un paro que ellos nunca han querido, ha dicho. También lo ha recibido bien CTM, que es la principal patronal, pero la segunda en importancia, Fenadismer, dice que falta concreción en la oferta del Gobierno y que decidirá en asamblea qué hace ahora, si esperar al viernes a conocer esos detalles que ha prometido la ministra o convocar también paro de los camioneros. La asamblea está en marcha ahora mismo. En cualquier caso, la clave para ver qué sucede con el paro está en lo que decidan a partir de aquí los camioneros a título individual y las distintas organizaciones a nivel territorial, porque algunas se han ido sumando a ese paro oficialmente o por la vía de los hechos, a pesar de que no era secundado por sus representantes estatales en el Comité Nacional. Camioneros que hoy con sus protestas han vuelto a provocar retenciones en Madrid, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Valladolid. En mi caso, en este camión, si yo llenaba con 400 euros, pues ahora tengo que llenar con 750. Hombre, que no puede estar combustible como está, con los impuestos que está, tanto ya no es el combustible y no somos los camioneros, debería levantarse todo el país. Que se una la gente, que esto no es una cosa nuestra para ganar nosotros más, esto es una cosa para la ciudadanía. Las protestas además han saltado de las carreteras al mar, se han extendido al sector pesquero con un paro nacional desde hoy y hasta el miércoles ante la subida de los combustibles, a la espera de la reunión que tendrán el miércoles, pasado mañana, con el ministro Planas, ministro de Agricultura y Pesca. Planas que estará mañana, en Hoy por Hoy, con Ángels a las 9 menos cuarto de la mañana. De momento, el Gobierno mantiene su estrategia, que es aprobar un plan
plan de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra la semana que viene, en el Consejo de Ministros del 29 de marzo, y no antes, a la espera de que la gira europea del presidente del gobierno dé resultados. Pedro Sánchez lo fía todo a la cumbre europea de finales de esta semana. Creo que es importante el Consejo Europeo que vamos a celebrar el próximo 24 y 25 de marzo. Hay dos aspectos fundamentales. El primero es garantizar el suministro energético y también la evolución del precio del gas y su traslación al precio de la electricidad. Lo ha dicho hoy Sánchez tras reunirse en París con el francés Macron. Esta tarde ha viajado a Bruselas, se ha reunido con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Está ahora mismo viéndose con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y va quedando ya claro que Sánchez se va a encontrar el jueves en esa cumbre con resistencias a su plan para separar el precio de la luz y el gas, con Alemania, Austria y Holanda, que son tres pesos pesados de la Unión en contra de esa propuesta española. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, si esa propuesta de fijar un tope al precio del gas y dejarlo en 180 euros, que inicialmente parecía que mantenía el gobierno, no prospera. Hay más noes que síes, esto es así, aunque no sabemos si es la que está manteniendo en las reuniones. Son reuniones muy cortas, son sin declaraciones, justo a la entrada. Ha vuelto a repetir cuando se ha visto con el primer ministro belga, lo mismo que había dicho ya en París. Es necesaria una solución europea. Hasta ahí todo el mundo llega, todo el mundo tiene un problema con el precio de la energía hoy a nivel europeo. Son muchos los países que reclaman alguna solución. El problema es qué solución se pacta. En eso están. Vamos a ver finalmente la comisión que presenta. Lo que ya está claro es que va a ser un documento abierto con todas las opciones dentro. Lo han dicho a puerta cerrada, aunque ha trascendido en las reuniones que han mantenido con los representantes de los gobiernos, en las que también han asegurado que las propuestas que están sobre la mesa no valen y que hay que buscar algún otro tipo de opción. Y en pleno debate aquí en España sobre la decisión que ha tomado el gobierno respecto al Sáhara, apostando por la solución que plantea Marruecos, esta tarde hemos sabido que el presidente Sánchez va a visitar el miércoles Ceuta y Melilla. Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes. Una visita así significativa después del giro del gobierno español respecto al Sáhara. El viernes el gobierno ya dijo vía comunicado que se abre una nueva relación con Marruecos, una nueva etapa con el objetivo de garantizar la integridad territorial de los dos países, en clara alusión a las dos ciudades autónomas que, como dices, visitará Sánchez el miércoles. De hecho, le acaban de preguntar a José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, que el miércoles comparecerá en el Congreso. Le han preguntado por qué ahora ese giro del gobierno respecto al Sáhara. Ha aludido Álvarez precisamente a esa integridad territorial. Mire, yo creo que siempre es un buen momento para alcanzar un acuerdo que garantiza la integridad territorial de España, la soberanía de España, la prosperidad, la estabilidad, la gestión de los flujos migratorios irregulares. O tenga o no relación con este gesto del gobierno de España hacia Marruecos, mañana se reanudan los vuelos de repatriación de inmigrantes marroquíes que estaban suspendidos desde hace 2 años. Canarias, Santiago Moreno. Según ha podido saber la SER, mañana partirá desde el aeropuerto de Gran Canaria el primer vuelo con una veintena de migrantes marroquíes llegados en pateras a las islas, y podría haber un segundo vuelo esta misma semana que también aterrizará en la capital saharaui. El Ministerio del Interior avisó previamente a todas las brigadas provinciales de Extranjería y Fronteras que Marruecos reabría su espacio aéreo a partir del 7 de febrero e iniciar los trámites para el proceso de repatriación de ciudadanos de esa nacionalidad. Rabat suspendió las devoluciones de migrantes a mediados del mes de abril del pasado año, cuando deportaba a unos 80 migrantes cada semana en varios vuelos desde Canarias. Casi un año más tarde se retoman las repatriaciones en las que viajarán 2 agentes de la Policía Nacional por cada migrante en esos vuelos a Laayoune. Y sobre la reacción de Argelia, que ha llamado a consultas a su embajador en Madrid, ha dicho el ministro Álvarez que este movimiento español no pone en peligro el envío de gas, el gas que nos vende Argelia, casi la mitad del que consumimos. Argelia es un socio sólido, estratégico, prioritario, fiable para España, también como suministrador de gas. Afirma, por tanto, el gobierno que el suministro de gas argelino no peligra tras ese giro, un giro que ha saludado hoy la portavoz de Exteriores de la Comisión Europea. Sobre la posición de España, la Unión Europea saluda los desarrollos positivos entre los Estados miembros y Marruecos en la relación bilateral que beneficia a la asociación de la Unión Europea y Marruecos. Donde no encuentra ningún respaldo el PSOE es a nivel doméstico. La dirección socialista ha intentado hoy justificar que el presidente no consultara a sus socios de gobierno este cambio histórico de posición. Aseguran que es Sánchez quien tiene las competencias en este asunto, nadie más, aunque a la vez niegan haber cambiado de posición.
Unidas Podemos, sin embargo, eleva el tono. Hoy hemos escuchado a Yolanda Díaz muy crítica, acusando al presidente de incumplir un mandato de país, dice Díaz. Ana Fernández Vida. Sí, el PSOE trata de defender a Sánchez y justificar su decisión. El presidente del gobierno es el que tiene la capacidad de decidir sobre política exterior, por tanto no es una decisión que sea improvisada ni una decisión que tenga que consensuar. Pero las explicaciones del portavoz socialista Felipe Sicilia no convencen a Unidas Podemos. Su enfado es mayúsculo y la vicepresidenta Díaz lo ha visibilizado como nunca antes. Quien está incumpliendo el mandato de país es el presidente del gobierno. Los asuntos de fondo se dialogan entre las partes. Avisan, eso sí, los morados de que no van a salir del gobierno, mientras acusan al PSOE de acercarse al PP. Isa Serra, portavoz de Podemos. Las decisiones que se están tomando por parte del Partido Socialista, insisto, son incomprensibles. Y desde el Congreso, serio toque de atención también de los socios parlamentarios, Marta Vilalta de Esquerra e Íñigo Errejón de Más País. Lo vivimos como una nueva traición de España al Sáhara Occidental, al pueblo saharaui. Una propuesta para que Sánchez venga al Congreso de los Diputados a rendir cuentas y a dar explicaciones sobre este cambio drástico, inexplicable e inadmisible de posición sobre el Sáhara. Explicaciones que, por cierto, también está esperando Yolanda Díaz por parte de Sánchez, tal y como ha reconocido ella misma. Hora 25. Aimar Bretos. Y acaba de entrar en vigor en Kiev, en la capital de Ucrania, un nuevo toque de queda que va a durar hasta pasado mañana, hasta el miércoles por la mañana. Un toque de queda que han decretado las autoridades porque temen nuevos bombardeos como el que ha matado hoy a 8 personas en un centro comercial. Un centro comercial que estaba a unos 10 kilómetros de Kiev. El Ministerio de Defensa ruso no niega el ataque, aunque dice, sin aportar pruebas, que el lugar era un almacén de munición. Enviado especial de la SER a Kiev, Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Sí, todavía siguen en los restos de ese centro comercial las labores de los bomberos, de los equipos de emergencia para descartar posibles nuevas víctimas. Lo cierto es que el balance a esta hora es de 8 muertos y los vecinos vivieron esto, dicen, como un terremoto. Victoria dice que estaba viendo aún la televisión con su marido cuando estallaron todos los cristales y cayeron muchos de los elementos de la vivienda al suelo. Viven a 200 metros en línea recta de ese centro comercial. Más cerca estaba Osuna, que con su marido se acercaba a su apartamento de nueva construcción. Es una zona de ampliación, la nueva área que se pretendía construir hacia el oeste de Kiev, con ese centro comercial de última generación que ha sido reventado por varias explosiones. Según el gobierno ucraniano, 8 víctimas. Según el ejército ruso, se trataba de un almacén de armas, aunque no hay pruebas al respecto. Lo que sí sigue sonando minutos antes de ese inicio del toque de queda, y hace también unos instantes, son las sirenas. Con sirenas que ha empezado de nuevo este toque de queda, que se prolongará a Aimar 35 horas y que, según el alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, se trata de un toque de queda con el que esperan, la prioridad, dicen, es salvaguardar la vida de los ciudadanos. Todo aquel que sea visto en las calles, si no está huyendo de las bombas y refugiándose, será considerado un enemigo. Gracias, Nico. Esto que está haciendo el enviado especial de la cadena SER desde Kiev, que es informar, ahora mismo es algo prácticamente imposible desde la ciudad más asediada por Rusia en esta guerra, que es Mariupol. De hecho, un equipo de Associated Press ha publicado un relato hoy agónico de cómo los soldados ucranianos les han ayudado a salir de la ciudad, una ciudad en la que, según cuentan, se podría morir. Un periodista podría morir en cualquier momento. Victoria García. Terminaron siendo los últimos periodistas internacionales en la asediada ciudad y documentaron las violaciones de las tropas rusas durante más de 2 semanas. Estuvieron en un hospital donde los médicos les dejaron batas y mascarillas para camuflarse como sanitarios, hasta que llegaron los soldados ucranianos y los sacaron de allí. Cada bomba que lanzan los rusos en Mariupol tenía un objetivo: una, acabar con la electricidad; otra, con el agua, interrumpir la cadena alimenticia de suministro; finalmente, las torres que repicaban la señal de teléfono, televisión y radio. Se fueron entonces los periodistas internacionales, porque si no hay emisión, no hay noticias. Sus fotos de una niña agonizante mientras su hermano y su madre esperaban a que los sanitarios traten de salvarla, el bombardeo al hospital maternal y la foto de la mujer embarazada saliendo de las ruinas dejadas tras el ataque. Este bombardeo y sus imágenes cambiarán el curso de la guerra. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal Folk. Horas más, horas menos, el paro salvaje de un sector de camioneros se encamina hacia su fin. El ritmo y resultado del pacto entre el gobierno y los sectores civilizados del transporte, así como la aplicación de medidas paliativas oficiales, condicionarán
muy mucho el calendario definitivo. Mientras tanto, recordemos que una cosa es el malestar, que casi todo el mundo lo tiene, pues los precios de la energía afectan a todos. Y otra cosa es la manera en que se expresa y se canaliza la protesta. La manera violenta e intempestiva que utiliza la llamada plataforma podrá ser muy vistosa. Obstruye carreteras y retrasa la circulación. Pero ya ha fracasado en su intento evidente de paralizar al país. Ni siquiera ha logrado provocar un desabastecimiento general. Cierto que sus efectos insolidarios se notan ya mucho. Los sufren sobre todo los pescadores, los agricultores, los ganaderos, las cooperativas, las empresas agroalimentarias. Cada día de paro les cuesta unos 130 millones de euros en conjunto, euros que han tenido que dedicar a reforzar otros canales de transporte y redistribuir alimentos. Hasta hoy, la factura se acerca a 1.000 millones. Así que el perjuicio causado a los demás ni siquiera se compensará con lo que al final los camioneros agresivos puedan conseguir gracias a la negociación protagonizada por los camioneros pacíficos y responsables. También es lamentable el silencio cómplice de algunos pescadores en Río Revuelto. Se frotan las manos con los perjuicios causados a los demás, al gobierno, a la economía, patriotas de la desgracia. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.